Licenciado en Letras de esa misma universidad y doctor en Literatura de la misma casa de estudios. Una de las áreas de interés de su trabajo académico es la expresión de la violencia en la narrativa chilena de post-dictadura. Entre sus múltiples publicaciones y proyectos de investigación destaca Diálogos paisajistas entre las escrituras de Nathaniel Hawthorne, Virginia Woolf y José Donoso. Por favor, Cristian, un aplauso para Cristian. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí el privilegio de poder leer esto que escribí. Es un privilegio que Reinaldo me haya invitado a participar de este evento y es no solamente un privilegio, sino que una emoción. Entonces, quisiera leer algo que escribí. Es imposible hablar de todo el texto, ustedes lo van a leer, lo que no han leído, entonces voy a ir a algunos aspectos que son como los, para mí, más sustantivos. El libro de Reinaldo Mendoza, Morí 1000 veces y aquí estoy, se inserta en lo que genéricamente se ha definido como escrituras del espacio biográfico, entendiendo por ello un conjunto heterogéneo de textualidades donde se significan diversas narrativas del yo. En esta multiplicidad significante, vale decir, en la biografía, la autobiografía, las historias de vida, el diario íntimo, las memorias y las entrevistas, la vivencia personal adquiere un estatus cognitivo privilegiado. Como sucede en la mayoría de este tipo de formatos, en Morir 1000 veces y aquí estoy, autor, narrador y personaje central conforman una misma unidad estructural. El libro se puede leer de diversas maneras, como un ejercicio de memoria, como un testimonio personal acerca de un momento histórico que cambió no solo la dirección de la vida del narrador, sino también del país, y como un testimonio colectivo de una generación que sufrió los efectos devastadores de la dictadura militar chilena. Lo que se observa en Morir 1000 veces y aquí estoy es un trabajo constante con la memoria, donde pasado, presente y futuro son parte de un mismo horizonte de significación, un itinerario complejo, problemático, difícil de llevar adelante, donde el pasado se experimenta como algo inestable y en permanente riesgo de borrarse, de diluirse, y donde la memoria revela su constitutiva fragilidad, ya sea al modo de una memoria involuntaria o producto de alguna situación puntual. El pasado siempre retorna y se nos remite nuevamente a la experiencia de la detención, del terrorismo de Estado. Sujeto e historia conviven así en una coexistencia tensa. Lo vivido y el pasado implican dolor, pero como dice el protagonista, no puede borrarse la historia. El libro de Reinaldo Mendoza se inserta en el género testimonial y en una genealogía donde están presentes libros tales como Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en Chile, de 1996, de Hernán Valdés, Un viaje al infierno, de Alberto Gamboa, Frazadas del Estadio Nacional, de 2003, de Jorge Montealegre, y Antes de perder la memoria, del 2015, de Ana María Jiménez y Teresa Izquierdo, entre otros libros testimoniales, por supuesto. A nivel latinoamericano son imprescindibles los libros Una sola muerte numerosa, del año 1997, de Nora Stergilevich, Poder y desaparición, Los campos de concentración en Argentina, del año 1998, de Pilar Calveiro, por nombrar solo algunos. En todas estas escrituras de género testimonial, el testimonio es la vía para lograr decir lo que parece por momentos indecible, inimaginable, para abordar historias particulares especialmente traumáticas. Testimonio y narración de la experiencia vivida se conforman así como una dupla inseparable. Tal como señala Beatriz Sallo en su libro Tiempo Pasado, cito: no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración. El lenguaje libera lo mudo de la experiencia, lo redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en algo comunicable.
Cierre de comillas. Testimoniar la experiencia deviene entonces en un imperativo ético, esto es, hablar por lo que no pudieron hablar, necesidad vital que está en el centro mismo del relato testimonial. A ello apunta también Primo Levi cuando, en el marco de la experiencia concentracionaria que sufrieron los judíos a manos de los nazis, enfatiza que la necesidad de contar lo sucedido había asumido, antes y después de su liberación, el carácter de un impulso inmediato y violento. Según Levi, en su libro Deber de Memoria del año 46, lo había escrito justamente, comillas, para satisfacer esa necesidad en primer lugar, por lo tanto como una liberación interior, cierre de comillas. En el caso de Morir mil veces y aquí estoy, de Reinaldo Mendoza, la decisión y el gesto motivacional de la escritura es dejar un testimonio de lo vivido para dar cuenta de una experiencia que es importante de conocer y por la necesidad imperiosa de que dicho testimonio trascienda no solo a los miembros de su estirpe, sino también a todo el ámbito social. El imperativo es no olvidar lo sucedido en tiempos de la dictadura militar. Respecto a la estructura del libro, este consta de 32 breves capítulos, los cuales no siguen un orden lineal cronológico. La materia narrativa se distribuye al modo de círculos concéntricos que va desde el ámbito familiar, el que opera como el centro desde el cual se desarrollan los otros círculos, pasando por lo que ocurre en el barrio La Legua, la ciudad de Santiago y finalmente lo que sucede en el país. Dicha estructura, conformada por los mencionados círculos concéntricos, es eminentemente dinámica, puesto que el discurso del protagonista oscila constantemente entre dichos estratos narrativos. Otra unidad se puede titular de lo nuclear, de lo individual o lo colectivo. A pesar de ser un texto que ha emergido desde una conciencia individual y de una particular subjetividad, la voz narrativa se abre permanentemente a un nosotros, fundiéndose así la voz individual con la colectiva. Como puede apreciarse por el discurso del protagonista, la vida vivida parece estar seccionada en tres grandes partes. Lo que se vivió hasta el momento de detención el día 30 de septiembre del año 1973, lo experimentado y sufrido durante su detención, tiempo donde sufrió abusos, humillaciones y la tortura, y la parte final de la vida que va desde su liberación el día 16 de octubre de ese mismo año hasta los momentos del día de hoy. Otra unidad, de lo conocido a lo desconocido. El tránsito que va desde todo lo acontecido antes de la detención del autor por los organismos de seguridad hasta que ésta se produce y lo que desde allí se genera, configuran un recorrido que va desde lo familiar, vale decir el espacio afectivo de la casa, la familia, las amistades, a lo desconocido, es decir, de lo familiar a lo desconocido, es decir, lo que sucede después del golpe militar, lo que viene después de su experiencia de detención. Es el tránsito en definitiva que va de lo humano a la deshumanización de lo humano. Lo conocido y lo familiar. Aquí a mí me hizo pensar cuando el autor, cuando Reinaldo habla de su experiencia familiar, de su casa, de todo lo que ocurría ahí, de las amistades que iban, de la riqueza de esa relación de las relaciones que se producen en ese domicilio, me hizo recordar un libro de Umberto Giannini que se llama Una antropología cotidiana hacia una arqueología de la experiencia, donde uno de sus capítulos es el domus, donde habla de la importancia de ese espacio que uno siente como propio, donde están desplegados los afectos, las relaciones familiares, ¿no es cierto? Y lo terrible
que es tener que dejar ese domus por una razón foránea, algo tan terrible como, en este caso, no lo dice él, pero lo digo yo, como lo que ocurre en lo que cuenta Reinaldo, ¿no es cierto? Ese golpe de Estado, su encierro y ese alejamiento de ese espacio familiar, que es el primer epicentro de los afectos, de esa familia tan valorada por el autor. Ya en el prólogo él se refiere a la enorme importancia que ha tenido en toda su vida ese núcleo familiar, ¿no es cierto? Es un espacio familiar que por supuesto lo conforman también por extensión los amigos, los compañeros del ámbito político, etcétera, ¿no es cierto? Lo familiar es todo eso. Entonces, a lo largo del libro nos vamos informando del periodo de la infancia del autor, de la pobreza que tuvo que enfrentar su familia, del tiempo que su padre vivió en conventillos. La narración me hizo pensar, me hizo recordar a mí cómo describen los conventillos Nicomedes Guzmán. Porque a todo esto es un libro que, en serio, lo digo sinceramente, encuentro que es un libro muy bien escrito también. Esa es otra cosa. Por eso me hizo recordar a segmentos donde Nicomedes Guzmán describe de manera bastante prodigiosa lo que es el conventillo y la vida en los conventillos. Queda en evidencia ese valor, como les digo, que le otorga a la familia, como también el valor que se le otorga a la vida cultural, al desarrollo cultural, que al parecer proviene fundamentalmente, no básicamente, fundamentalmente de su padre y lo que su padre fue incubando en Reinaldo, ¿no es cierto? Ahora ya hablo del autor, narrador, Reinaldo, son parte de una misma unidad, es lo que se llama metalepsis de autor. Conocemos la figura del padre, conocemos, como les decía, cómo fue gente que se cultivó fuera de la institución universitaria, con una fuerte tendencia autodidacta, una formación que además del conocimiento de distintas disciplinas, que antes, recordemos que en la época la del 30, 40, se desarrollaba en los ateneos, donde los anarquistas tenían especialmente un espacio de formación, pero aquí además de la formación cultural se resaltan valores como la ética, la nobleza y distintos valores, ¿no es cierto? Se trata de una formación cultural diferente, donde se aprende de muchas figuras del mundo cultural que llegaban a casa del autor, ¿no es cierto? Todo ese mundo familiar, por eso digo lo familiar abarca un espacio amplio, vital, es un espacio vital que implica personas, familia, amistades, credo político, aspiraciones, utopía, todo eso, ¿no es cierto? Todo ese ámbito familiar es el que entra en crisis cuando se transporta hacia lo desconocido, básicamente, ¿no es cierto?, representado por lo que ocurrió en el golpe militar y los tiempos de la dictadura, por la represión, los crímenes que comienzan a cometerse, las desapariciones, la detención arbitraria. La debacle física y simbólica que se genera afectará desde el ámbito familiar al país entero y viceversa. Todo ese amplio arco social será violentado y sometido a una desgarradora violación. Al respecto, el filósofo Jorge Estrella, en su libro Cruce de Caminos, plantea que la palabra violencia, que viene de violentia, está emparentada íntimamente con la palabra violación, violatio. El término latino viol proviene a su vez de vis, que significa fuerza. La semejanza idiomática es, según el filósofo argentino, altamente sugerente, pues permite suponer un uso original en que la violencia es asimilada a la violación como acto de fuerza. Se viola así un secreto, un armisticio, una intimidad, pero también un espacio de pertenencia. Se violan, por ejemplo, los derechos humanos. A partir del libro que hoy presentamos, estos planteamientos encarnan nítidamente, pienso yo, en la visión de mundo que en el libro se despliega. Por eso quiero dar paso
a distintos momentos, por ejemplo, el momento de la detención, ¿no es cierto? El texto describe con detalle lo que fue la detención, su detención del autor, los golpes recibidos, las torturas que ve o logra escuchar, la propia tortura y la ajena, la arbitrariedad de las órdenes, el ensañamiento con los detenidos, la felonía, las burlas, el predominio de, comillas, la maldad ciega y odiosa, cierre de comillas, y todo aquello que el autor define como el infierno vivido. Los capítulos titulados El poblador que enfrentó a los milicos, ese disfrazado de milico y los conejos, entre otros, son anécdotas breves que dejan al descubierto lo horroroso de la situación vivida en el Estadio Nacional. Paradigmático al respecto es el capítulo titulado El encapuchado, donde el actuar de dicho personaje, además de generar miedo y temor en las víctimas, encarnaba en palabras del autor, lo cito, la degradación del ser humano, la siembra del terror y la delación, cierre de comillas. Ante todo lo vivido y como una desesperada forma de neutralizarlo, el protagonista se refiere a las estrategias mentales de sobrevivencia que tuvo que poner en práctica para soportar lo terrible de la situación y alimentar así lo que define como, comillas, la urgencia por aferrarse a la vida. Sin embargo, hay otra unidad de sentido que se desprende ahí del texto de lo anterior que he dicho, que se puede titular como resistencia y humanidad. Porque, sin embargo, a pesar de todo lo sufrido en el centro de detención, el autor señala haber experimentado una forma particular de humanidad entre los detenidos. Por ejemplo, al describir la rutina diaria en el centro de detención, los detenidos que debían distribuir la comida a los otros presos se las arreglaban para duplicar al menos la ración a quienes estaban más heridos. Prácticamente todos los detenidos compartían con los demás los escasos alimentos que lograban recibir de sus seres queridos. Por otro lado, como puede apreciarse en los capítulos titulados La radio clandestina o Las tardes musicales, los detenidos generaron formas de convivencia solidaria que ayudaron a aliviar en parte el dolor cotidiano que debían enfrentar. El decidir, por ejemplo, cantar por las tardes, no perder, a pesar de todo, el sentido del humor, fueron estrategias de supervivencia anímica y espiritual. Como afirma el autor, lo cito, era nuestra forma de decirle al sistema y a nosotros mismos, comillas, somos dignos, somos personas, cierre de comillas. Dolor, resistencia y esperanza de futuro. En el desarrollo de Morir mil veces y aquí estoy, el dolor de lo vivido no implica una caída en un pesimismo paralizante ni nulidad del sentimiento de esperanza, como podría uno imaginar, ¿no es cierto? Según el autor, gracias a su padre pudo conocer el libro autobiográfico Al pie del patíbulo del checoslovaco Julius Fusik, el que, como dice Reinaldo, comillas, fue torturado en prisión hasta lo indecible. No hubo tortura a la que no fue sometido, cierre de comillas. Teniendo como referencia dicho libro y lo vivido por quien considera un héroe, el autor señala, cito, pensé, yo no he sufrido lo del héroe checo y él desde el pasado me viene a decir, algún día los tiempos serán mejores. Le di las gracias a mi padre y a Julius, cierre de comillas. Igualmente, el autor declara que a pesar de todo, no se arrepiente de nada de lo que haya vivido en su vida, ya que él mismo es, comillas, consecuencia de todo lo vivido. Ya acercándome al final, quisiera destacar que yo percibo en el texto un posicionamiento existencialista en términos filosóficos, un posicionamiento que se desplaza por las acciones, ¿no es cierto?, que son narradas, por los sucesos que son contados, pero también por la disposición psicológica del personaje que narra esta historia.
Es como la idea existencialista de que el ser humano es básicamente un proyecto de existencia. No es tanto lo que es, sino que lo que desea ser. O como dice Nicola Avagnano en su texto Introducción al Existencialismo, es aquel que se decide ser. El ser humano es aquel lo que decide ser. Hay varios segmentos del libro, ¿no es cierto?, como también lo puedo apreciar en novelas como Lancha de la Bahía, Hijo del Ladrón, de Miguel Rojas, pero en este libro hay varios momentos donde este posicionamiento filosófico se hace visible, integrando la otra parte del postulado, esto es, que para conseguir ser ese que se decide ser, siempre será fundamental la existencia del otro. Por ejemplo, ahí ustedes lo van a leer, pero todo el trayecto de existencia de él, de este joven que vive en la legua, que en algún momento de su vida llega a ser un ingeniero de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Hay varias secuencias, esta es una, pero hay varias secuencias que permiten pesquisar ese posicionamiento existencial. Unido al esfuerzo personal, siempre hubo un otro que le posibilitó al narrador, personaje, al autor, consolidar su proyecto de existencia. Sus padres, un profesor de ingeniería, la figura del otro. Quisiera terminar reforzando la idea de que este libro es es un trabajo que en torno a la memoria y a la importancia de la memoria para que ésta no se superponga al olvido que está estimulado por todas las circunstancias que nos toca en el día a día vivir. Es como una sensibilidad de época, más bien, ¿no es cierto?, que lleva a olvidar, es una sensibilidad de época donde se aprecia la tendencia a olvidar todo. Entonces, eso es lo tremendo, porque si se tiende a olvidar lo que ocurrió y a no hacer un ejercicio de memoria, es muy difícil imaginar un futuro, porque imaginar un futuro implica necesariamente procesar una experiencia del pasado. Entonces, esto está en el texto. Tal vez donde está más explícito es cuando termina justamente el libro, cuando se cierra y el autor funde nuevamente estos términos de la memoria y el testimonio. Lo cito: narrar lo inenarrable. Creo que las paredes de los lugares por donde anduvimos, las graderías donde nos sentábamos, están impregnadas de nosotros, de nuestro canto, de nuestras risas, llantos, dolores. Allí están impresos nuestros cuerpos, los abrazos y las miradas, y todo lo vivido. Yo felicito a Reinaldo, puesto que es un texto importante, valioso y además hermoso. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian Montes.